Bueno, pues ahora sí, a cachar todas las preguntas. ¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ya inició la mañanera 360 y el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer una noticia que es de escándalo. Rocío Nale, quien es gobernadora electa de Veracruz, durante la campaña habría recibido un intento de extorsión por parte de una televisora. No nos dijo López Obrador de qué televisora se trata, pero nos contó que son 200 millones de pesos los que estaba pidiendo este medio de comunicación a cambio de no sacar ciertas informaciones de supuestos actos de corrupción en el caso de Dos Bocas. Hay que recordar que Rocío Nale fue la secretaria de Energía encargada de esta refinería Olmeca de Dos Bocas, que por cierto, lo que manifestó el presidente López Obrador es que ayer ya produjo el 10% de las gasolinas que consumimos en este país. Pero 200 millones de pesos en un intento de extorsión es quizá oficialmente el intento de extorsión más alto que se ha tenido por parte de un medio de comunicación en contra de un empresario, un político o cualquier persona. No tengo conocimiento de un intento de extorsión con esa cantidad. Hay que recordar que en su momento María Asunción Aramburu Zavala, esta empresaria mexicana, acusó a López Dóriga de un intento de extorsión de algunos millones de dólares, pero no alcanzaba esa cifra de los 200 millones de pesos. Bueno, veremos realmente de qué televisora se trata. Sería un escándalo porque habría que denunciar, habría responsabilidades penales y en su caso una rendición de cuentas, pero sí es algo de lo que está en relación a las viejas prácticas en el régimen neoliberal y estos medios trabajando a la vieja usanza. El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó diversos temas, entre otras cosas, nos dio cuenta de cómo va el Tren Maya. Estuvo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien dice que la entidad ya es la que tiene más crecimiento económico y que el gobierno ha invertido 200 mil millones de pesos en diversas obras, hay creación de empleos. López Obrador recibió a las Diablillas de Quintana Roo, estas mujeres que vimos son las que son jugadoras de softball y lo hacen con sus trajes típicos y descalzas. Así que hubo de todo en esta mañanera, diversos asuntos. Querido Miguel Arzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Primer lunes de agosto, iniciando muy bien porque hubo mucha información, reflexión, revelaciones y hasta deporte en la conferencia del día de hoy. Vamos por partes porque la conferencia de lunes inició con el reporte Profeco. ¿Qué destaca de la información del día de hoy, Jorge Armando? Que algunos de los precios más económicos de la canasta básica en 2 de las 4 regiones del país se encuentran por debajo de los 800 pesos. Ya vamos, recordemos que el acuerdo que hubo con las cadenas comerciales es que no se rebasaran los 1,032 pesos. Pues bueno, los precios más económicos en 2 de las 4 regiones se encuentran por debajo de los 800 pesos. Buenas noticias, siguió el reporte de las obras y la operación del Tren Maya. Hoy tocó el tramo 4 y lo que destaca en la información del día de hoy, Jorge Armando, que hay 8 servicios diarios en este tramo 4, Palenque Cancún, Campeche Cancún, Mérida Playa del Carmen y Cancún Mérida, y los servicios viceversa, es decir, de regreso. Y también se mostró el día de hoy que la venta de boletos en este tramo va en aumento, lo cual representa, Jorge Armando, que continúa el éxito de la operación del Tren Maya. Conforme han pasado los días, la demanda está aumentando. En total, de diciembre a la fecha, en diciembre cuando inició la operación, se han vendido más de 89,000 boletos y esta tendencia, la tendencia va en aumento, lo cual podría representar que se incremente la operación y los horarios del Tren Maya para atender la demanda. Buenas noticias en ese sentido. Y como lo adelantas, Jorge Armando, estuvieron como invitadas en la conferencia de este lunes aquí en Palacio Nacional el equipo de softball, un equipo femenil, Diablitas de Hotzonot de Quintana Roo, quienes le regalaron un guante al presidente López Obrador y se tomaron la fotografía del día de hoy. ¿Qué destaca? Que estas mujeres pues practican softball vistiendo trajes típicos de la región y también
lo hacen descalzas. Antes de iniciar la conferencia, algunos compañeros reporteros intercambiaron palabras con ellas. Ellas expresaban que es mucho más cómodo estar descalzo que con un zapato, un calzado deportivo. Y además dicen, allá se juegan así, no solamente softball, sino muchos otros deportes. Sin duda, un motivo de orgullo, Jorge Armando, y un motivo que pues vale la pena mostrar aquí en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Jorge Armando, el presidente celebró que la refinería de Dos Bocas ya está produciendo gasolina. El fin de semana el presidente estuvo de gira por allá y nos dio un dato. El presidente dice que tan solo el domingo Dos Bocas produjo el 10% de toda la gasolina que se consume en el país y estima que en los próximos 15 días se alcance una producción del 20% de las gasolinas que se producen en el país. Recordemos que Dos Bocas, junto con las 6 refinerías ya existentes al iniciar esta administración, junto con la refinería de Deer Park, junto con la operación de las plantas coquizadoras, una en Tula, otra en Salina Cruz, pues bueno, estarán buscando, ayudando a alcanzar la soberanía energética, que México produzca las gasolinas que consume y así evitar traer gasolinas del extranjero, de China, de la India, y tener un control sobre los precios, sobre todo para que se beneficie al bolsillo de los mexicanos. También el presidente habló de un tema que estaba en la agenda de muchos compañeros reporteros y estábamos hablando de este tema antes de ingresar a la conferencia, y es exactamente lo de la volatilidad de los mercados. Resulta que el dólar el día de hoy inició en 19.60, ya a lo largo de la mañana estábamos viendo que estaba llegando a 19.50, es decir, bajó un poquito, y al presidente le preguntaron sobre este tema, sobre todo para que vinieran los expertos a hablar de qué es lo que está pasando, y porque se expuso que hay mucha desinformación respecto a este tema, y el presidente lo que dijo, hay finanzas fuertes en nuestro país, hay datos que muestran el buen pulso de la economía. Por ejemplo, dice el presidente López Obrador, las reservas del Banco de México están en 221,000 millones de dólares, lo cual, pues bueno, nos da, dice el presidente, fortaleza. Resiste la economía mexicana más que la economía de otros mundos. Solo por mencionar algún dato, mencionó lo de las reservas que tiene el Banco de México, y a pesar de que el dólar ha ganado terreno frente al peso en los últimos días, aún así el peso mexicano no se ha devaluado en lo que va de esta administración, como ocurría en otros gobiernos que al cambio de gobierno, devaluación tras devaluación tras devaluación, en esta administración no va a ocurrir eso, Jorge Armando. Breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? Muy interesante, estimado Miguel. Por cierto, este primer Congreso de Comunicadores Independientes al cual convoca el Gobierno de México, ¿cuándo se va a llevar a cabo, estimado Miguel, y quiénes van a participar? No tengo la fecha exactamente, Jorge Armando, pero te puedo comentar que están convocados algunos de los compañeros que cubren la conferencia matutina, que tienen sus propios canales de YouTube, pero también hay otros compañeros comunicadores en otros estados del país, en Quintana Roo, en Zacatecas, en Tabasco, que tienen sus canales de YouTube. Y pues tienen bastante gente que los sigue, ¿eh? Sí. Le han quitado terreno esos comunicadores independientes con sus propios canales en redes sociales a las grandes televisoras, Jorge Armando. Será en fechas próximas y lo que tengo entendido, si no mal recuerdo, es que se realizará antes de que termine esta administración. Y el presidente López Obrador pide la creación de plataformas independientes. Esto es muy interesante porque tenemos los canales de las redes sociales que sí... sus dueños son de los más ricos del planeta y al final pueden bajar el switch, pueden quitar ciertos canales incómodos, y lo que está buscando el presidente es que se creen estas plataformas independientes. Bueno, hasta Donald Trump tuvo que crear la suya porque a él lo votaron en su momento de Twitter, ahora X. Muy interesante lo que pasa en ese sentido, querido Miguel, pero bueno, hay de todo en esta mañanera. ¿De qué vas a preguntar? Justamente los medios de comunicación fue la reflexión del día de hoy, lo que pasaba antes y lo que sucede hoy. Pero Jorge Armando, la pregunta del día de hoy, le vamos a preguntar a las personas, ¿cómo evalúa la economía de México? Ya hemos preguntado cómo evalúan la política económica y el resultado que le ha dado. Vamos a preguntarle cómo evalúa la economía en nuestro país. Ya veremos qué es lo que encontramos y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.